Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto darles la bienvenida a este espacio informativo a través de todas las redes sociales de la Segunda Sala Familiar. Los invito para que se queden con nosotros y estén bien informados. Iniciamos con la información. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, validó la constitucionalidad de los artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, así como el concepto primero de la Ley de Extradición Internacional. El asunto se originó en el marco de un procedimiento de extradición. Una persona fue detenida a solicitud de los Estados Unidos de América para ser procesada en aquel país por diversos delitos, entre otros los de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. Una vez detenida la persona, tuvo una audiencia en la que se le hizo saber la petición de extradición, se le dio oportunidad de designar defensores, oponer excepciones y posteriormente ofrecer pruebas. Una vez agotado el procedimiento, el secretario de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo en el que se le concedió la extradición solicitada. En contra del acuerdo de extradición anterior, la persona promovió un amparo y reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, así como primero de la Ley de Extradición Internacional. En esencia, el quejoso alegó que los artículos antes referidos no dan certeza sobre el procedimiento a seguir, quién es la autoridad facultada para resolver y cuál es la legislación aplicable para la valoración de pruebas. Además, señaló que el procedimiento no contempla los mismos derechos para las personas que son requeridas por un gobierno extranjero para ser procesadas penalmente en comparación con aquellas que están sujetas a un proceso penal en territorio nacional. La primera sala resolvió que los artículos impugnados no generan ni seguridad jurídica ni un estado de indefensión, pues el procedimiento se encuentra regulado internamente y con suficiente claridad en la diversa ley de extradición internacional. Por lo anterior, contrario a lo manifestado por la persona que solicitó el amparo, sí hay claridad sobre las autoridades que intervienen, tanto la autoridad judicial como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas últimas autoridades son a quienes corresponde valorar las pruebas, debiéndolo de hacer de manera objetiva y razonable, para decidir respecto a las excepciones planteadas por la persona sujeta al proceso de extradición. Además, los preceptos brindan los mecanismos jurídicos que permiten a las personas conocer plenamente la causa y objetivo del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como en el acceso a un recurso efectivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la primera sala, confirmó la sentencia que otorgó el amparo para que el Congreso de la Unión expida el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cumplimiento con las obligaciones establecidas en los artículos 2 y 4 transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, publicado el 15 de septiembre del 2017. Esta decisión deriva de la resolución de dos recursos de revisión interpuestos por las cámaras de diputados y senadores, respectivamente en contra de la sentencia de un juez de distrito que concedió el amparo a una barra de abogados por la violación de su derecho de acceso a la justicia con motivo de omisiones legislativas del Congreso de la Unión. El amparo se otorgó para que el Congreso expida la legislación procedimental en materia de justicia cotidiana, además para que adecue las leyes generales y federales que así lo requieran al nuevo contenido de los artículos 16 y 17 constitucionales, en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional antes mencionado. En el fallo, la primera sala reconoció el interés legítimo colectivo de la asociación quejosa para reclamar las omisiones legislativas referidas, tras considerar que si bien el Estado mantiene la obligación inicial de garantizar el acceso a la justicia, la sociedad civil también participa en la protección de este derecho y los colegios de abogados constituyen las instancias idóneas para avanzar hacia este fin. Para el cumplimiento de la sentencia, la sala precisó que la expedición del código citado deberá realizarse dentro de los siguientes 2 periodos ordinarios de sesiones del Congreso. Asimismo, determinó que el Congreso de la Unión deberá llevar a cabo un proceso de revisión integral de la legislación general y federal para que en el caso de que se requieran adecuaciones,
éstas se emitan en el plazo señalado previamente. Al respecto que, de estimarse innecesario modificar alguna ley, deberá ser producto de una decisión de ambas cámaras que cumpla con las diferentes etapas y requisitos del procedimiento legislativo, lo cual tendrá que ser acreditado e informado ante el juez de distrito que conoció del asunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad General de Igualdad de Género, realizó un evento conmemorativo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre los temas pendientes en la agenda de los derechos de las personas de la diversidad a nivel mundial. En el evento virtual Reflexiones sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, transmitido a través del sistema de videoconferencia, personas expertas, activistas y académicas compartieron experiencias y reflexiones para coayudar a la tarea de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Durante la bienvenida a este espacio, la subdirectora de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hilda García Sotelo, resaltó la importancia de generar conciencia sobre la necesidad de convivir en sociedades en las que se acepte la diversidad y se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando ambientes respetuosos e incluyentes. En la conferencia magistral, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBTI, Víctor Madrigás Borlós, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la orientación sexual y la identidad de género, señaló que los gobiernos del mundo deben adoptar medidas efectivas para garantizar que las respuestas a estos grupos vulnerables en el contexto de la pandemia estén libres de violencia y discriminación. Finalmente, en la mesa de análisis de derechos LGBTI, agenda pendiente a nivel mundial, participaron Ari Vera, defensora de derechos humanos y presidenta de la asociación Almas Cautivas, Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT, y Ricardo Brau Domínguez, activista e investigador de la salud sexual y reproductiva, y Fanny Cata Gómez Lugo, feminista, activista, abogada de derechos humanos y académica. Las y los expertos compartieron experiencias de sus campos de acción a través de 4 temas: derechos LGBTI y población en reclusión en México, la defensa de la diversidad y el activismo como herramienta de transformación legal en Argentina, la población LGBTI y sus derechos sexuales y reproductivos, y discriminación a la comunidad LGBTI y políticas estatales para su protección. El evento fue moderado por la titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernanda Gómez Valderas, quien destacó el compromiso del Alto Tribunal para continuar generando espacios de diálogo con el objetivo de alcanzar una plena protección de los derechos de todas las personas, tomando en cuenta su diversidad. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero los invito para que se queden con nosotros porque tenemos más información al regreso. Hola, nuevamente te saludo, soy tu amiga Norma Reyes y soy educadora de familias a través de la disciplina positiva. El tema que hoy quiero compartir contigo son los berrinches. ¿Alguna vez te has preguntado quién hace más berrinches, si tú o tu hijo? Suena raro, ¿no? Pero ¿te suenan familiares estos diálogos? Deja de llorar. Ya cálmate. Ya, te voy a dar razones para que llores. Toma, pero ya deja de llorar. Y es que cuando estamos en ese estira y afloja de querer imponer nuestras reglas o el ceder ante un berrinche de nuestro hijo por no pasar una vergüenza en el súper o en alguna reunión familiar, terminamos por complacerlo, dejando en duda nuestra capacidad de poder controlar la situación, enseñándole a nuestros pequeñines que gritando o pataleando podrán conseguir lo que quieran. No hagas otro berrinche, no le grites ni le pegues, no le des lo que él quiere, tampoco le des una explicación larga. En ese momento tu hijo o hija no está listo para escuchar un sermón. Si sientes que no puedes controlar la situación, toma un tiempo fuera positivo, respira profundo, desengánchate y no lo tomes personal. Cuida tu tono de voz y gestos corporales. Bájate a la altura del menor para hacer contacto. Si te lo permite, abrázalo y coméntale: te quiero, y la respuesta es no. Acompaña, valida y permite el desahogo de emociones.
La segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral presenta sus cortes informativos con el objetivo de dar a conocer los temas más relevantes relacionados con los procesos de impartición de justicia en el estado de Quintana Roo, acercándonos a los justiciables de una manera empática, moderna y accesible. No te los pierdas a través de todas nuestras plataformas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión remota resolvió un amparo promovido por una institución bancaria sujeta a un procedimiento conciliatorio ante la Comisión Nacional de Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, derivada de una reclamación de particulares que desconocieron haber realizado transferencias bancarias. En dicho procedimiento se le ordenó al banco inscribir la cantidad reclamada como pasivo contingente. El banco alegó que el artículo 68, fracciones 10ª y 11ª de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es contrario a la Constitución al impedir que cumpla el objeto de su actividad. Al respecto, la Sala explicó que el artículo impugnado regula el procedimiento conciliatorio ante la CONDUCEF y prevé que, en las audiencias que finalicen sin conciliación de las partes, se ordenará a las instituciones financieras que garanticen el monto reclamado como una medida provisional, lo cual no las priva de derechos ni les impide cumplir sus actividades comerciales ni sus operaciones. Por ese motivo concluyó que la norma no restringe la libertad de comercio reconocida por el artículo 5º constitucional. Además, aclaró que la Ley de Instituciones de Crédito reconoce que éstas tienen una acreditada solvencia, lo cual evidencia que una limitación a una parte de sus recursos económicos no impide el ejercicio de su actividad comercial. De igual forma, estableció que la medida provisional no se impone dentro de un procedimiento administrativo que tenga como fin imponer una pena o sanción, sino que las partes lleguen a un acuerdo que beneficie a sus intereses. El artículo 43, fracción primera de la Ley de Migración vigente al 7 de enero de 2021 es contrario al principio de presunción de inocencia porque dispone como requisito para la obtención del documento migratorio que el extranjero no esté sujeto a un proceso penal. Veamos la nota. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, resolvió que es inconstitucional la porción normativa de la fracción primera del artículo 43 de la Ley de Migración que establece como hipótesis para negar a personas extranjeras la expedición del documento migratorio para su internamiento regular en territorio nacional o para justificar su permanencia, el estar sujeto a proceso penal. Lo anterior, tras estimar que tal disposición es contraria al principio y derecho fundamental de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera sala determinó que la circunstancia de que el precepto reclamado permita negar la expedición del documento migratorio a una persona extranjera para su ingreso o permanencia en el país por el hecho de que se encuentre sujeta a un proceso penal entra en tensión con la presunción de inocencia como regla de trato extraprocesal, en virtud de que aun cuando no se encuentra resuelta y demostrada su culpabilidad, el supuesto normativo asocia consecuencias jurídicas perjudiciales en la situación migratoria, derivadas únicamente de la condición de estar vinculado a una causa penal. Finalmente, la Sala destacó la reforma de la Ley de Migración publicada el 7 de enero de 2021, en términos de la cual se derogó la fracción objeto de estudio. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, emitió jurisprudencia en la cual estableció lineamientos para que las juzgadoras y los juzgadores resuelvan una solicitud de reducción de pensión alimenticia cuando ésta se base en el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario. Aquí la nota. Lo anterior, con motivo de la resolución de una contradicción de tesis en la que dos tribunales colegiados emitieron criterios diferentes en relación con la procedencia de la acción de reducción de pensión alimenticia, pues para decidir sobre tal pretensión, un tribunal sostuvo que era suficiente demostrar el nacimiento de nuevos hijos para conceder la disminución, en tanto que el otro tribunal afirmó la conveniencia de revalorar la capacidad económica del deudor y las necesidades de los acreedores alimentarios. La primera sala determinó que
a fin de velar por el interés superior de la niñez, la protección y el respeto de los derechos de los menores de edad, así como el del principio de proporcionalidad de los alimentos y el despliegue de las facultades de los jueces de lo familiar, cuando se promueva una solicitud de reducción de la pensión alimenticia y se argumente como causa el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la presentación del acta de nacimiento correspondiente para que la reducción sea procedente, sino que es necesario llevar a cabo el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las necesidades alimentarias de los acreedores y la capacidad económica del deudor. De esta manera, la primera sala concluyó que las y los jueces familiares estarán en oportunidad de garantizar que los derechos alimentarios de las y los menores sean respetados y satisfechos cabalmente. Hasta aquí la información, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de este espacio informativo y por supuesto les recordamos que tenemos más contenido para todos ustedes a través de las redes sociales de la Segunda Sala Familiar. Muchísimas gracias y buenas tardes.